Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Llamamos leyes de los exponentes a un conjunto de reglas que nos sirven para resolver operaciones matemáticas con exponentes. Por ejemplo, operaciones aritméticas u operaciones algebraicas, todas ellas con exponentes. Recordemos que elevar un exponente consiste en multiplicar una cantidad o una letra por sí misma varias veces. Por ejemplo, aquí tenemos 2 al cubo, en donde el 2 hace la función de ser la base y 3 es el exponente, el cual nos indica el número de veces que se debe multiplicar por sí misma la base. En este caso podemos escribir que 2 al cubo es igual a 2 por 2 por 2. Y como es una operación aritmética, podemos concluir que 2 al cubo es igual a 8. Y bueno, sobre este concepto podríamos escribir una enorme cantidad de ejemplos. También 3 al cuadrado, que es 3 por 3 igual a 9, o podría ser 4 a la cuarta, que representa 4 por 4 por 4 por 4, que al final nos da 256. Y en el caso de expresiones algebraicas, como en este ejemplo, en donde ya aparecen letras o literales, aquí la A representa la base y 4 es el exponente. Equivale a tener A multiplicada por sí misma 4 veces. Aquí no podemos obtener algún resultado numérico, como en el caso de la aritmética, porque no conocemos el valor que tiene A. Por tanto, lo más que podemos hacer es dejarla expresada de esta forma. Este concepto es clave, porque a partir de él es que se construyen las leyes de los exponentes. Vamos a iniciar revisando las operaciones más comunes en donde intervienen los exponentes. Vamos a comenzar con la multiplicación de potencias de la misma base. Aquí tenemos a cuadrada, que es una potencia, porque es la forma abreviada de expresar a por a. Acá tenemos a cúbica, que es la forma abreviada de expresar a por a por a. Entonces tenemos una multiplicación de potencias con la misma base. Si sabemos que a elevado a la 4 es la multiplicación sucesiva 4 veces de a, entonces la multiplicación sucesiva 5 veces de a será a elevada a la 5. Pero para hacer estas operaciones, en vez de tener que expresar todo esto, podemos simplemente sumar los exponentes de los números o literales iguales, dando pie a esta regla de los exponentes, que en forma matemática podemos expresar de esta forma. Esto significa que si tengo 2 a la 4, que multiplica 2 al cuadrado, bastará con que sume los exponentes para obtener 2 a la 6 y finalmente 64. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, x cúbica por x cuarta, en vez de hacer este despliegue, podemos simplemente aplicar la regla que nos dice que sumemos los exponentes, de tal forma que obtenemos x a la 3 más 4, o ya directamente podríamos haber escrito x elevada a la 7. Vamos a continuar con esta multiplicación, en donde tenemos potencias de la misma base, como la a cúbica y la a la 4, la b con la b, y otras que no tienen la misma base, como los números y la letra c. Por cierto, para expresar multiplicación se puede usar tanto el paréntesis como un punto. Ya es cuestión de lo que uno considere más conveniente o más cómodo. Vamos entonces a multiplicar el 4 por el 5 y vamos a obtener 20. Enseguida, las potencias que tengan la misma base, como en este caso a, les vamos a sumar los exponentes y nos queda a la 3 más 4, después b, que nos queda a la 1 más 1, dado que en ambos paréntesis la b tiene exponente 1, aunque no se acostumbra a escribir, y luego la c, que se queda tal cual porque no está presente en el segundo factor. Finalmente, escribimos el 20 que ya teníamos, 3 más 4, que nos da 7, nos queda a la 7, y b a la 1 más 1, que significa b cuadrada, y finalmente la c. Podríamos directamente de esta multiplicación llegar al resultado. Aquí lo estoy expresando de esta forma para que sea más claro. Muy bien, vamos ahora a revisar la división, también de potencias de la misma base. Ya sabemos que a cúbica representa la multiplicación sucesiva de a por a, y a cuadrada significa a por a.
Si nosotros simplificamos, podemos quitar esta A y esta de abajo, luego la del medio y esta de abajo, y nos queda nada más A como resultado. En otras palabras, para no tener que hacer este despliegue, podemos simplemente restar los exponentes de los números o literales que sean iguales y escribir el resultado, el número o la literal de mayor exponente. Aquí la literal de mayor exponente estaba arriba, entonces lo escribimos arriba, que como no hay denominador, lo que se acostumbra es escribirlo en medio. De aquí se genera nuestra fórmula matemática o la regla escrita en lenguaje matemático para el caso de la división. Nos dice, cuando tengas una base elevada a la m y tenga la misma base elevada a la n, esto va a ser igual a la base elevada a la diferencia entre los exponentes. Ejemplos de estos serían los siguientes. Aquí tenemos la misma base, sacamos la diferencia entre los exponentes, 6 menos 2, nos queda x a la 4, que escribimos arriba o en medio, porque es donde estaba la literal de mayor exponente. En este otro ejemplo, el 4 y el 2 los podemos dividir como lo hacemos siempre, obtenemos el 2, luego la x cúbica entre la x cuadrada nos da x, ya que al restar el exponente 3 del exponente 2 obtenemos justamente 1. Y la literal con mayor exponente estaba arriba, entonces nos queda arriba o en medio. Después tenemos y a la 8 entre y a la 3, la diferencia entre exponentes es 5, y lo escribimos en donde estaba la y, la literal de mayor exponente. Por tanto, nos queda en medio. Y este sería ya el resultado de esta división. En el siguiente ejemplo, tenemos que si quisiéramos dividir el 9 entre 5, no íbamos a obtener un número entero. Entonces, lo que se acostumbra es dejarlos tal cual. Nos quedaría el 9 en el numerador y el 5 en el denominador. Luego, la x cúbica con la x a la 7. Al hacer la resta de los exponentes, nos da un 4. La literal con el exponente mayor está en el denominador, entonces permanece en el denominador. Y la y a la 8 entre y a la 3, los exponentes tienen una diferencia de 5. La literal con el exponente mayor está en el numerador y entonces nos queda 8 menos 3 da 5, nos queda y a la 5. En este otro ejemplo, 2 entre 4 tampoco nos va a dar un número entero. Entonces, lo que se acostumbra es que si es posible, simplifiquemos los números. En este caso, le podemos sacar mitad, de tal manera que nos queda un 1 y abajo la mitad de 4, que es 2. Después, x a la 6 y x a la 7 tienen una diferencia de 1. La de mayor exponente está abajo, por tanto nos queda x a la 1. Después, y entre y cúbica, la de exponente mayor está abajo, la diferencia entre los exponentes es 2, y entonces obtenemos y cuadrada. Y este sería nuestro resultado. Vamos ahora a estudiar el caso de potencia de potencia. Aquí tenemos una base que es a elevada al cubo, pero a su vez esto está elevado al cuadrado. A cúbica significa la multiplicación sucesiva de a 3 veces, y este 2 significa que se multiplica 2 veces. Entonces, en este caso a cúbica lo representaría como esta sucesión de multiplicaciones de a, y al cuadrado me quedaría esta otra sucesión de multiplicaciones de a. Por tanto, esta potencia elevada a este exponente o esta potencia de potencias la podemos expresar como a la 6. Dicho en palabras, esto equivale a multiplicar los dos exponentes. De tal forma que podemos generar en lenguaje matemático esta regla. Cuando tengo una base elevada a un exponente y a su vez a otro exponente, o una potencia elevada a un exponente, lo que tengo que hacer es multiplicar los exponentes. Resolvamos algunos ejemplos. Tenemos x a la 5 elevada al cuadrado. Según nuestra regla, lo que tenemos que hacer es multiplicar los exponentes. 5 por 2, que nos da como resultado x elevado a la 10. En este caso, tenemos que considerar que este exponente 2 aplica a todo lo que está en el paréntesis.
Por lo tanto, tendríamos 2 elevado al cuadrado que nos genera este 4. X a la 4 elevada al cuadrado, 4 por 2 nos genera X a la 8. Y Y cúbica al cuadrado nos genera Y elevada a la 6. Y acá en el denominador, porque aplica todo lo que está dentro del paréntesis, nos quedaría 4 elevado al cuadrado, 16. X cuadrada elevada al cuadrado nos da X elevada a la 4. Y a la 5 elevada al cuadrado nos genera 5 por 2, 10, Y a la 10. En este punto ya hemos aplicado este exponente 2 a toda esta operación. Como resultado obtuvimos esto, que a su vez es una división. Entonces el siguiente paso podría ser hacer la división. 4 entre 16 no nos genera un entero, entonces si observamos que le podemos sacar cuarta, nos genera aquí un 1. Enseguida cuarta de 16 nos da este 4. X a la 8 entre X a la 4, la diferencia entre exponentes es 4. El exponente mayor está en el numerador, entonces nos queda X elevada a la 4, aquí en el numerador, y Y a la 6 entre Y a la 10. El exponente mayor está en el denominador, la diferencia entre los exponentes es 4, entonces escribimos en la parte de abajo, en el denominador, Y elevada a la 4. El 1 aquí no es necesario escribirlo, de hecho no se acostumbra a hacerlo, porque es claro que aquí es una X a la 4 entre 4, Y a la 4. Y esto que tenemos aquí sería ya nuestro resultado. Pero antes de dar por concluido este ejercicio, les comento lo siguiente. Hubiéramos podido hacer primero esta división que está aquí indicada y al resultado elevarlo al cuadrado. Sin embargo, yo elegí primero elevar al cuadrado toda esta expresión algebraica para después hacer la división. Cualquiera de los dos caminos es correcto. Finalmente, vamos a revisar donde tenemos una suma de términos semejantes. El punto es que como aparecen exponentes, hay que tener claro que aquí no está indicándose ninguna multiplicación, ni ninguna división, ni ninguna potencia de potencia. Es únicamente una reducción de términos semejantes. Por tanto, aquí lo que haríamos sería conservar la literal y el exponente tal cual están. Entonces, nada más obtendríamos 3x cuadrada más 5x cuadrada, equivale a 8x cuadrada. Aquí también tenemos una a cúbica más 4 nos da 5, menos 2 nos da 3 a cúbica, y el 5b cuadrada no tiene término semejante, por tanto nos queda tal como está. La clave para resolver ejercicios es antes que nada preguntarse si está expresada una multiplicación, una división, una potencia de potencias, o si es nada más una suma o resta de términos semejantes. Y a partir de ahí, pues ya aplicar la regla que corresponde. Muy bien, les adelanto que en los siguientes videos vamos a seguir trabajando con el tema leyes de los exponentes, en donde vamos a revisar o aprender el caso de la raíz, que es la operación inversa de la potenciación y que nos genera exponentes fraccionarios, y algunos casos especiales como cuando tenemos una base elevada a la 0 o cuando la tenemos con exponente negativo. Aquí le ponemos punto final a este video, que estén muy bien y hasta pronto.